Buenas noches, es un gusto para mí, el licenciado Eduardo Mundo Blanco, director de Blanco Blanco SADCB, de BHY, auditores y asesores, y CEPROF SADCB. Quiero tocar un tema que ha venido por mucho tiempo y que es de suma importancia referente a los negocios familiares. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué la mayoría de negocios de este tipo fracasan? En El Salvador y en Centroamérica, según las últimas estadísticas, representan este tipo de empresas el 85 al 90% de nuestra economía nacional. Esto nos indica que prácticamente estamos en una economía familiar. He ahí la importancia de este tema que voy a tocar ahorita. Los negocios familiares emplean aproximadamente el 65% de la población, según la revista publicada en la Cámara de Comercio. También aportan un 60% del PIB. Ahora, cada una de estas empresas fracasan en la primera generación. Errores que cometen los negocios familiares y que esto llevan al fracaso. Entre los más comunes tenemos varios atributos. Les voy a ir indicando uno por uno. Y el aporte de este video es que si usted por A o B motivo forma parte de un grupo familiar, tome nota y trate de fortalecerlos en su estructura de control interno. Primero, tomar la empresa como caja chica. Es decir, la mayoría de familiares creen que solo por el hecho de tener una empresa tienen dinero. Y sacan y meten a doquier. Eso se le llama tomar la empresa como caja chica. Segundo, la empresa no tiene un orden y utiliza los fondos, las ganancias o los activos para cualquier cantidad de cosas o incluso personales. Es decir, agarran el dinero, compran lo que quieren y en veces, debido a la falta de control, no le dan cuenta a nadie. Entonces uno, cuando está como contador o auditor de este tipo de empresas, lo que hace es aplica la cuenta de partes relacionadas y se lo aplica en esa cuenta a los socios, ya sea de activo porque aportaron o de pasivo porque financiaron a la empresa. Entonces, ese es el cuidado que uno debe tener. Quiere decir que si le hace falta dinero, cargamos las cuentas por cobrar, partes relacionadas. Y si ellos no cobraron, cuentas por pagar, partes relacionadas. Otra situación bien importante, que es el tercero, no llevan un orden, tanto financieramente, histórico y presupuestado, como legalmente. En pocas palabras, cuando digo histórico me refiero a los estados financieros en base a NIF, sino que ponen o contratan al profesional que no es competente, sino que lo que necesitan es ahorrar efectivo para, lógico, aumentar sus arcas. No obedecen a un presupuesto y en relación a las obligaciones formales y sustantivas como contribuyente, también no le dan importancia y se comen ese dinero, aunque les caigan multas. 4. No establecen reglas claras o políticas, y esto trae como consecuencia irrespeto en cuanto a sus funciones, en cuanto al cumplimiento de horarios en la empresa. Entonces eso se hace un solo relajo a nivel empresarial. De eso hay que tener cuidado. 5. Además generan desorden, gastos, pérdidas de clientes y un mal clima organizacional. Acuérdense que el que no es familiar o
la persona que está formando parte de este grupo empresarial y que son familiares está observando. Cuando ven que uno de sus hijos, que es el gerente general, llega a las 10 de la mañana, todos van a querer llegar a las 9, 8 y media. Entonces, y se va temprano, peor. 6. Hay conflictos personales entre el grupo familiar que derivan de situaciones familiares y que son ventilados a nivel de los tribunales. Pocas palabras, hay hermanos en conflicto y esto no lo pueden resolver a nivel de la organización y se van hasta los tribunales o se llevan ese problema al seno familiar y ahí se están discutiendo, o se lo llevan ese problema a nivel empresarial y todos los empleados se dan cuenta que el hermano A no le habla al hermano B y que ambos hermanos no le hablan al padre o a la madre, etc. Todo esto repercute en los resultados operativos del negocio y ahí es donde viene la llamada de atención de uno como auditor externo o como contador general. Y dicen, le preguntan a uno, mire, licenciado Blanco, ¿y por qué mi empresa anda mal? Lógico, hace falta liderazgo entre los familiares, generan bandos y entorpeza la toma de decisiones expedita. Quiere decir que se necesita un estilo gerencial que conduzca en una forma lógica y de dirección los destinos empresariales. También se da una división accionaria, genera controversias, más aún al tomar decisiones de alto nivel. Muchos de la misma generación familiar no están de acuerdo con esas decisiones y ambos se acusan. 10. Alza en los salarios de los familiares sin tener las competencias del puesto. En pocas palabras, hay jefaturas que son hermanos gerenciales y estos ganan más que los trabajadores que tienen más de 15 años de pertenecer a la empresa. Eso causa una polémica a nivel empresarial y a nivel de los estratos inferiores de los trabajadores, sin tener presente el rendimiento de los méritos, es decir, las competencias del puesto. También en 11, esto indica que solo el 30% de las empresas familiares pasa a una segunda generación. Es decir, la gran mayoría se queda en la primera generación, tratando de solucionar los conflictos que se han dado en este grupo familiar, pero en veces no avanzan y se queda ese tipo de empresa a nivel de la primera generación. 12, los hijos no quieren seguir ese tipo de negocio, no les gusta, entonces hay una alta decisión y cierran o la venden al mejor postor y a los menos precios. También el 13, los hijos no quieren hacerse cargo del negocio. Dicen, yo no traigo para este tipo de negocio. Ahí vean qué hacen con esta empresa. Entonces la agarra el gerente que es más vivo a nivel empresarial. 14, no manejan normas de sucesión. Es decir, cuando se mueran los abuelos, ¿quién se va a quedar con la herencia? Eso es bien importante dejarlo en las políticas de la empresa. Los papás y los fundadores también tampoco quieren jubilarse, es decir, ya han viejitos, casi los 87, 90 años y todavía ellos son los directores propietarios y los hijos no están de acuerdo. Entonces eso crea conflicto a nivel de dirección. Y 15, la empresa o negocio se enfrenta entonces a dos generaciones al mando, la primera y la segunda. Esto deriva a que los padres no van a permitir a los hijos invertir en tecnología de punta o nuevos procesos que le ayuden o coayuden a la empresa. Por lo tanto, esto ocasiona conflictos y las empresas, en vez de crecer, tienen decrecimiento. ¿Cómo vamos a solucionar este tipo de problema? He ahí el aporte de este video. 1. No tener familiares bajo la tutela de la organización. Y el que esté formando parte de la organización debe de ser
por competencias con estudios superiores. 3. Para evitar que ingresen familiares, una de las políticas que debe de existir en una empresa es que no se van a permitir hijos o esposas o familiares descendientes de los grupos familiares. Prohibido. Debe de establecerse como medida de control interno que garantice el sector empresarial que todos los familiares pueden quedarse a nivel de accionistas, pero nunca como directores empresariales. Y por último, la distribución de utilidades se va a hacer de conformidad al número de acciones y no de conformidad al parentesco o grado de finalidad o el grado de sanguinidad que vayan a tener los hijos o los familiares o los cuñados. No, debe de ser por número de acciones, tal como lo reza el Código de Comercio. Y por último, establezcan un sistema de control interno que garantice la dirección empresarial, teniendo presente al menos 5 pasos. 1. La salvaguarda de los activos. 2. El establecimiento de un sistema de control interno que garantice el fortalecimiento y de todas las transacciones o procesos cíclicos de la organización. 3. El cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas. 4. La obtención de la eficiencia y eficacia en las operaciones. Y 5. El establecimiento de un sistema de contabilidad en base a normas internacionales de información financiera. Espero que este video les sirva para poder tomar decisiones y quitarse aquellas perezas familiares. Si usted forma parte de un grupo empresarial familiar, debe de ser única y exclusivamente por competencia, y la dirección empresarial le dará 2 frutos: desarrollo organizacional, crecimiento y baja en los riesgos. Gracias, cuídense mucho y cultura financiera. Cualquier consulta, blanco3000@yahoo.com. Gracias.